Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el programa. La siguiente conferencia lleva por título Desarrollo, Diseño, Ejecución y Supervisión de Obra para Proyectos Residenciales Habitacionales. Nos encontramos con el arquitecto Roberto Rodríguez Parrado. Él es arquitecto por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha realizado diferentes distintos proyectos. Es fundador y director general de Marro Arquitectos. Es cofundador también de Aquel Studio. Ha realizado diversos proyectos en Matterport México, asesoramiento técnico y de capacitaciones de la principal distribuidora de la marca de Matterport México. Ha realizado también coordinación en BIM, que es proyecto ejecutivo, presupuesto y supervisión de obra de proyectos comerciales y residenciales en Nueva York. También ha realizado proyectista y supervisor de obra en ejecutivo de desarrollo vertical de residenciales y supervisión de obra de proyectos ubicados en la Ciudad de México, así como diversas experiencias laborales que tiene. Bueno, pues me dan preámbulos, le cedemos la palabra y bueno, pues, gracias por aceptar la invitación. No, ustedes, muchas gracias. Buenos días a todos y muchas gracias a Laín, que está afuera, por la invitación. Me presento otra vez, soy el arquitecto Roberto, cofundador y director general de Marro Arquitectos. Bueno, básicamente nosotros nos dedicamos al diseño y construcción, actualmente en el estado de Morelos, Estado de México, Ciudad de México, prácticamente todo el centro. La mayoría de los proyectos, pues de índole residencial, somos arquitectos, pero yo también soy estructurista. Trabajé mucho tiempo como si fuera ingeniero civil, por así decirlo. Eso nos dio mucha pauta para poder justamente elaborar proyecto arquitectónico y irlo mezclando un poco con las estructuras. Pues bueno, me gustaría empezar con una pregunta que fue justamente con la que nosotros iniciamos, que es cómo convertir una idea en realidad. Prácticamente como arquitectos, ingenieros, constructores, pues buscamos justamente eso, ¿no? Cómo materializar pues lo que pensamos, las ideas, lo que proyectamos y poder ejecutarlo, ¿no? Muchas veces, y creo que en México es muy común, en Latinoamérica, pasa que lo que proyectamos o la idea que tenemos, empezamos en la ejecución y pues no termina siendo lo mismo, ¿verdad? Muchas veces por lo mismo de no tener un proyecto ejecutivo. Y de ahí nace justamente el que nosotros le damos mucho enfoque a esa parte. Sí, atrás de mí es un proyecto el cual nosotros diseñamos, construimos, bueno, diseñamos, proyectamos y actualmente estamos en construcción. Llevamos 4 o 5 meses aproximadamente. Y bueno, básicamente lo que nosotros el enfoque que sí le damos es que pensamos que si desde un inicio tienes una buena planificación, una buena administración y evidentemente una buena coordinación en esa pauta entre tener el proyecto y la ejecución, pues vamos a poder erradicar muchos tipos de temas de detalles, de diseño y eventualmente de estructura, ¿no? Si se dan cuenta, pues el proyecto va quedando exactamente igual como lo proyectamos. Y bueno, el proyecto ejecutivo. Les quiero compartir rápidamente, en breve, una historia de cómo es que nosotros empezamos y pues justamente es por qué le damos tanta importancia al proyecto ejecutivo. Una persona cercana a nosotros se acercó hace ya bastantes años, hace tiempo atrás, y nos pidió una recomendación de una constructora, sobre todo por el tema pues, de las fianzas, es decir, que tuviera una bala atrás que pudiera ratificar que la construcción se iba a generar de la manera correcta, ¿verdad? Nosotros en ese entonces pues no estábamos constituidos, de hecho todavía trabajamos para otras empresas, pues, así que no estábamos como individualizados. Y pues a la hora en la que la clienta nos acerca con nosotros, nos pasa los planos, el estructural, instalaciones, renders, nos percatamos justamente pues de que la información no estaba pues de la manera más correcta posible. Gracias a la experiencia que tenemos, yo empecé como estructurista, estuve en instalaciones, en proyectos en la Ciudad de México y en Nueva York, la mayoría en BIM, básicamente haciendo cursos de instalaciones, estructural, diseño, proyecto ejecutivo, pues nos dio la pauta para poder darnos cuenta que el proyecto no estaba bien. El proyecto también, a la par de esto, pues la clienta nos sensibilizamos un poquito con ella y notamos que no estaba nada contenta con lo que era su proyecto. Es decir, ella ya tenía un terreno, ya lo había comprado, ella vivía en la Ciudad de México y se iba a mudar a Morelos pues para poder dejar de rentar, que es la mayoría de los casos, ¿no? De una persona que compra una casa o quiere tener su casa, pues quiere dejar de rentar, ¿no? Y tiene el capital para poder hacerlo. Pero por la premura de ya poder mudarse y también de tener una preaprobatoria
de parte del fraccionamiento, pues las prisas ya estaban encima de ella, ¿no? Cabe resaltar que este fraccionamiento es el Club de Golf en Zapata, en Morelos, y los lineamientos son muy cerrados, es decir, casi todas las fachadas son muy similares, tienen elementos muy característicos, si bien no son exactamente iguales, pero son muy característicos. Entonces, para tener una aprobación por parte del fraccionamiento es un poquito complicado, de hecho, si bien no la mayoría de los despachos que trabajan ahí son grandes, es decir, son despachos de muchos años, yo tengo 31 años de edad, y la mayoría de ahí son de 40, 50 años los despachos un poquito más grandes. Entonces, nosotros vimos un poco de oportunidad, tomamos un poco de valor y confianza al ver esa oportunidad y pues diseñamos una, digamos, pues rescatando lo más que se pudo del proyecto que tenía la clienta, evidentemente los elementos que ya estaban aprobados, y rescatamos pues también la parte interior, que ahí sí se puede tocar un poquito más. Esto agregando que la cliente tenía gustos muy específicos, venía de vivir en una cabaña o de tipo cabaña en la Ciudad de México, entonces ella sí o sí quería elementos de madera natural, cosa que tampoco tenía el otro proyecto. Nosotros empezamos a meter estas gualdras de madera, obviamente la estructura nos ayuda mucho a poder meter estos elementos en el diseño, y algún tema particular de ella, que ella es muy, muy fanática del color negro, es un color que le gusta tanto que todos los días viste de negro, sin exagerar. Entonces, y le gusta mucho la cocina. Entonces, la cocina tratamos de que fuera el centro de la casa y hacerla all black por completo. La que sigue, por favor. Y bueno, esto, y obviamente al ser uno de nuestros primeros proyectos, como ya como empresa, como tal, al dejar atrás el trabajar para alguien más y empezar a hacer nosotros mismos, pues nos enseñó muchísimo, ¿verdad? Yo creo que todos a la primera vez que lo intentamos nos cometemos varios errores, aprendemos de ellos y nos permitió justamente empezar a entender y enfocarnos en este tema, que es básicamente el instructivo de la casa. Así es como se los vendemos a los clientes. Y buscamos mucha transparencia, que creo que como jóvenes es algo que tenemos mucha posibilidad, ¿no? A los clientes les decimos prácticamente es el instructivo de tu casa. Si haces la casa con nosotros o no, no importa. Si tienes un proyecto ejecutivo suficientemente bien hecho, ya sea que lo hagas con el maestro, si sabe leer bien los planos, lo va a poder hacer. Yo sé que en nuestra carrera nos han enseñado ingeniería, arquitectura, en el ámbito de la construcción, que no es así, que sí se requiere un supervisor. Evidentemente es necesario, ¿no? Pero con un buen proyecto ejecutivo, tienes a alguien al mando al frente y sabes que las cosas van a salir adelante. Por favor. Y bueno, la mayoría de nuestros proyectos, así es como lo hacemos, aprovechamos las ventajas de las estructuras, aprovechamos las ventajas del BIM, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Y bueno, este es un pequeño proyecto igual en Morelos, que se va a hacer el siguiente año. Y si se dan cuenta, pues la mayoría de los proyectos así es como lo trabajamos. Todo en BIM, todo modelado BIM, lo cruzamos con instalaciones, con estructuras, y los clientes la verdad se quedan muy satisfechos en el sentido de ir entendiendo esa importancia de los proyectos. Y se los platico porque realmente la mayoría de los clientes, y es una realidad en México y en Latinoamérica, o al menos si no es un despacho muy grande o una empresa muy grande, los clientes no tienen la noción de qué tan importante es el proyecto ejecutivo. Es más, no tienen la noción de qué tan importante es el estudio de mecánicas de suelo. Es una realidad, así es en México. Entonces nosotros creemos realmente que nuestra responsabilidad como profesionales es justamente guiar a nuestros clientes para tomar las mejores decisiones. Eso está en nuestras manos. Y si bien vamos mejorando con el tiempo y creciendo y aumentando nuestro conocimiento, mientras más informados estamos, más informados los podemos hacer a ellos, ¿verdad? Y hacer más conciencia. Creo que esa es una de nuestras principales responsabilidades como arquitectos, ingenieros o constructores. Que sigue, por favor. Y bueno, nosotros somos muy partidarios de aprovechar la tecnología a nuestro favor. Hoy en día, si bien pues el AutoCAD va quedando obsoleto, va quedando atrás, yo sé que muchos lo seguimos ocupando, no pasa nada, pero al final hay que aprovechar que todo va cambiando, todo va a ir cambiando y si no nos adecuamos a eso, pues la verdad es que la vida nos va a comer. Y bueno, nosotros aprovechamos lo que es BIM más admin, es decir, una buena administración y un buen modelado BIM. BIM, por sus siglas en inglés, Building Information Modeling, que básicamente pues, es el modelado de esta información de la construcción en un solo archivo. Como se hacía antes, incluso como se hacía a mano, ¿verdad? En AutoCAD, pues no todo lo manejas en AutoCAD, unas partes las haces en otro lado, el presupuesto en otro lado, las estructuras en otro lado. ¿Y qué pasa? Que tienes demasiada información y justamente por eso se le dedica mucho tiempo y poco tiempo a lo que realmente importa, que es a tener todo completo. Y entre más seamos eficientes con los procesos, pues más claridad tenemos. La que sigue, por favor.
Nosotros, pues esto lo aplicamos a lo largo de todo el proceso de la construcción, desde el inicio, desde que diseñamos hasta que lo construimos. Nosotros nos dedicamos prácticamente a eso, a diseñar, proyectar, calcular, hacer instalaciones y a construirlo y entregar llave a mano. Nosotros hacemos prácticamente todo ese proceso. Y a lo largo de ese proceso ocupamos el sistema BIM y nos enfocamos mucho en una buena administración, una buena coordinación de información. Empezamos con el diseño, evidentemente, bueno, no sé si hay arquitectos aquí, pero evidentemente no diseñamos en BIM, eso sería la parte sensible de la arquitectura, es muy imposible hacerlo en un programa. La verdad es que la parte sensible viene a nosotros, ¿no? Entonces, diseñamos tal vez en un sistema, iPad o a la mano, lo que nos ayuda el BIM, que es a poder visualizar esos espacios y saber que sí son óptimos y son viables para que funcionen cuando se vayan a realizar, ¿no? De ahí pasamos al ejecutivo, es decir, todo el proyecto ejecutivo, albañilerías, carpinterías, cancelerías, instalaciones hidráulicas, sanitarias, todo lo hacemos en BIM. Y de esta manera también podemos ahorrarnos a la hora de la construcción, pues ciertos temas de cruces de instalaciones. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de trabajar en proyectos bastante grandes. Yo trabajé mucho tiempo en Migdal, no sé si lo ubican, y ahí pues son proyectos bastante robustos, donde justamente los cruces de instalaciones, pues van, bueno, ustedes si han estado en obras, saben que los cruces de instalaciones son donde más nos llegan a pegar, ¿no? El BIM justamente ahorra el poder, sin estar en sitio o antes de que se empiece a hacer la ejecución, ahorrarnos esos pasos, ¿no? Estar un paso adelante antes de esa toma de decisiones. De ahí, pues la estructura, administración y supervisión la hacemos de la misma manera. Estando en obra, como dije, es natural que cuando hacemos una supervisión, y nosotros hacemos mucho residencial, pero en proyectos más grandes es más común que salgan estos detalles. De hecho, en esa empresa donde, en Migdal, casualmente, pues antes se ocupaba por AutoCAD. Ya migraron a Revit y justamente van ocupando por Revit porque se han dado cuenta. Lo pongo como ejemplo porque si una empresa así de grande empieza a darse cuenta de que puede ser más óptimo en esas decisiones, pues creo que en nuestras manos que vamos empezando, que somos jóvenes, pues podemos tomar ese ejemplo, ¿no? Y la que sigue, realmente la presentación es muy rápida. Me gustaría cerrar justamente con esta frase, ¿no? La claridad de los procesos lleva al éxito de nuestros proyectos. Y justamente entre más transparentes somos, entre más claros somos, mejor nos van a salir los proyectos. Y eso a los clientes realmente les gusta. Yo sé que no nos enseñan a vender en las escuelas. Creo que la mayoría venimos de escuelas autónomas o públicas y menos nos van a enseñar. En las escuelas privadas tal vez les enseñan un poquito más de negocios, pero la realidad es esta, a los clientes tal vez no les interesan las cosas técnicas. Es más, a un cliente les estás explicando cosas, una varilla y te dicen, ¿una qué? Les da igual. Sí, a ellos lo que les interesa es la confianza en que las cosas se van a hacer bien. ¿Y cómo transmitimos eso? Con claridad. Los números hablan y obviamente toda la información transparente va a hablar todavía mejor de nosotros. ¿Vale? Pues muchísimas gracias. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Aquí la idea es ser un poco igual con toda la confianza. Si tienen preguntas, para eso estamos. Mencionaba que uno de los programas que actualmente utilizan es Revit. ¿Existen otros programas que permanecen en el sistema BIM? Sí, en Latinoamérica el principal programa es Revit y después ArchiCAD. ArchiCAD porque en un inicio, para las personas que anteriormente, bueno, ahorita ya el mundo va cambiando, ¿no? Pero antes Apple se ocupaba mucho, las Mac se ocupaban mucho. Hoy, bueno, hoy en la arquitectura y al menos en la arquitectura e ingeniería casi no ocupamos Mac. El que ocupa Mac es muy raro porque no alcanza a tener un buen procesador. Entonces, en ese entonces ArchiCAD agarró mucho auge porque Revit no era para Mac, Revit nada más era para Windows. Entonces ahorita creo que ya actualmente también jala en Mac, pero Revit agarró mucho, abarcó mucho justamente por Windows. Pero sí hay más programas. El principal es Revit a nivel mundial. Una siguiente pregunta. Y el presidente decía que AutoCAD está quedando un poco obsoleto a comparación del sistema BIM. Según su experiencia, ¿qué tanto optimiza el trabajo el sistema de Revit o BIM en comparación de lo arcaico que es AutoCAD? Ok. Vean, la referencia que yo tomo es obviamente la de mi experiencia. Todos hablamos de nuestra experiencia, ¿no? Incluso en Nueva York la gente sigue usando AutoCAD. Es más, incluso en Nueva York, aunque escuchamos que es un lugar pues muy grande y muy potencial, hay despachos de diseño de interior que te sorprendería lo que entregan. Te sorprendería el tipo de presentación que te dan, siendo que pues allá hacen dólares en Nueva York, ¿no? Lamentablemente, AutoCAD sí se va quedando atrás
porque todos los procesos buscamos eficientarlos. No sé si ubican lo que es el sistema Lean, ¿verdad? Lean Construction. Lo mismo pasa justamente y se liga con el BIM, es buscar eficientar los procesos. AutoCAD pues lo vemos en un solo plano, ¿verdad? Lo vemos en planta, corte, fachada, pero lo tienes todo así. La ventaja de Revit justamente es que lo puedes ver en 3D. Desde ese punto de ventaja, imagínate un proyecto más complejo, un centro comercial, un aeropuerto. Para estarlo viendo en 2D sería un rollo identificar justamente detalles de cruces de instalaciones, detalles estructurales, que siempre salen. Por más de que no queramos, somos humanos y van a salir. Pero si tenemos claridad, pues va a salir más eficiente, ¿no? Y el tiempo de dibujo, evidentemente, justamente, pues en AutoCAD, si queremos, hablando de arquitectura, por ejemplo, o de estructuras, también es un poquito más lento, ¿no? Si queremos empezar a hacer nuestros detalles estructurales, tú tienes tus detalles, pero tienes que irlos editando, ¿no? En Revit, si tú ya modelaste todo, ya tienes calculado todo, eso tal vez en estructural sea al mismo tiempo, pero a la hora de cuantificar, vas a cuantificar muchísimo más rápido en Revit porque ya tienes todo, le das clic y te da cuántos anillos vas a tener tanta cantidad, tienes que comprar de varilla de 3, de varilla de 4, ¿sí me explico? Eficientías muchos tiempos también. Gracias. No, Ok, la verdad. de acuerdo a su presupuesto de obra, ¿usted hace un catálogo o lo cobra con muchas inmobiliarias por metro cuadrado? Ok, nosotros, bueno, yo también tengo un certificado por parte de la Ciudad de México, del Instituto de Ingeniería de Costos, justamente en tema de análisis de costos. Y la realidad, ¿cuál es? Al menos en la Ciudad de México y en el centro, bueno, que todavía estamos en el centro, podemos usar números paramétricos, sí es cierto, ¿no? Pero cuando hablamos de clientes no tan robustos, pues no puedes usar números paramétricos porque te van a comer, ya sea en la ejecución o ya sea antes y vas a mentirle al cliente. Entonces, lo que nosotros hacemos es dedicarle más tiempo. Es decir, sí hacemos un presupuesto lo más preciso posible. Obviamente aquí lo que hacemos es identificar al cliente, ¿verdad? Esa es una lectura que no tiene nada que ver con ingeniería, arquitectura y construcción, tiene más con humanismo. Identificamos al cliente si qué tan óptimo es para nosotros realmente dedicarle ese tiempo. ¿Sí me explico? Si el proyecto lo vale, si el cliente lo vale, y suena feo, pero así es esto, entonces le dedicamos el tiempo que es necesario. Y sí, hacemos el presupuesto precio unitario por precio unitario. Usamos Neodata y obviamente lo ligamos a aprovechar el modelado del Revit. No, a la orden. ¿Alguna otra pregunta con confianza? ¿Alguna otra duda? Creo que todos son ingenieros, ¿verdad? ¿Algún arquitecto? Ah, un par de arquitectos. ¿Ninguna otra pregunta? Bueno, Cuando presentas tu... ¿Qué tal? Arquitecto? adelante. Cuando presentas tu proyecto, por ejemplo, ya se lo platicaste al cliente, posteriormente vienen las ingenierías, la parte interesante del proceso. ¿Cómo es tu relación, por ejemplo, con el estructurista y demás ingenierías? Ok, como comenté, una gran ventaja que tenemos nosotros es que yo trabajé mucho tiempo como estructurista. Trabajé en un despacho de ingeniería civil, prácticamente así empecé, de hecho. Entonces, tuve la fortuna de que el ingeniero, no sé si lo vi, bueno, no creo, es de Morelos, se llama Catalán, tiene mucha sensibilidad con los arquitectos. Ya sabes que antes, al menos antes en la época, hablamos de gente de 40, 50 años, pues estilaba mucho el ingeniero contra el arquitecto, lo cual es una mentira. Al menos cuando salgan de la carrera se van a dar cuenta que eso es una vil mentira. Somos uno solo y la arquitectura, bueno, la construcción es lo que nos une, ¿no? Entonces, yo lo que hago es justamente lo que hacemos es diseñar aprovechando la estructura. O sea, es decir, que desde el diseño arquitectónico estamos pensando en las estructuras. Pensamos básicamente en dos partes como prioridades. Aparte del diseño, por supuesto. Estructura y el presupuesto. Evidentemente no metemos volados muy grandes. Bueno, ahorita creo que ahí no lo pusimos, pero hay una casa que hicimos chiquita en Morelos, prácticamente de 100 metros cuadrados de construcción, y una casa muy sencilla, pero muy agradable. Y si te das cuenta, bueno, si se llegan a meter a nuestras redes la van a encontrar, también hay videos. La casa es muy práctica. Estructuralmente hablando luce muy bien y es muy sencilla. Entonces justamente así diseñamos. El cliente llega, siempre preguntamos, esto es algo que les podría dar de consejo y que hacemos sí o sí. Si un cliente de hecho no es o no hay tanta confianza en la transparencia, la verdad es que sí les decimos, pues muchas gracias. El presupuesto. Alguien, y creo que en general en la vida, si no sabes cuánto vas a gastar en algo, no sabes qué quieres realmente. Entonces hay que tener, uno tiene que saber qué quiere en la vida para poder hacer las cosas. Entonces le preguntamos, ¿cuál es el presupuesto? Aprox, no hace falta que me digas, tengo 5 en el banco. Nosotros sabemos leer eso. Sí. Si se nota, si una persona tiene 1,5 y tiene justo 1,5, eso es lo que va a meter. Hay veces que tienen 3 y quieren meter 1,5.
Ese tipo de pensamientos son los correctos. Tener 5 y meter 1,5, no tener 5 y querer 5 o 6, ¿me explico? Entonces ahí comenzamos con esa parte. Ahí ya sabemos que la estructura tal vez la metamos muy robusta o no tan robusta, y evidentemente el gusto del cliente. Siempre llega un cliente que te dice, quiero una casa así, pero nada más tengo 2 millones. No, espérame. La mejor, obviamente somos muy sensibles con eso, o sea, tratamos de ser lo más, creo que esa es nuestra responsabilidad justamente, o sea, guiarlos, no cerrarnos. Puede que alguien llegue con 1,5 millones, que de hecho esa casa fue más o menos el presupuesto, y nos diga, tengo esto, ¿podemos hacerlo? Claro que sí. A ver, pero si me dice que quiero una casa súper residencial, mármol, no se va a poder. Entonces, esa es la parte donde empezamos justo con el diseño. Usamos estructura, presupuesto y diseño. Ok, muchas gracias. No, a ti. Un rango de costo de su proyecto ejecutivo, ¿cuánto les está cobrando? Ok, esa es una muy buena pregunta. Depende mucho, nosotros hacemos, ahí sí tenemos más o menos un paramétrico, para nosotros hacemos una base y de ahí partir. ¿De qué depende? De la complejidad del proyecto, porque no es lo mismo hacer una casa residencial tal vez a un centro comercial, en cuestión de tiempo, en cuestión de detalle, en cuestión de las personas que con nosotros trabajan van a estar metiéndole tiempo, si no a veces pues no salen los números. Al final esto es un negocio, entonces si calculas mal y le metes mucho tiempo, pues no vas a salir en tiempos. Entonces, tenemos un paramétrico, un ejemplo de una casa residencial como la que apareció al inicio, que es la que estamos construyendo. Pues un proyecto ronda entre 40 y 70, el puro proyecto ejecutivo, sin contar estructural, y ya vienen presupuesto, diseño y demás. El estructural siempre lo metemos por separado porque va a depender mucho del arquitectónico. Así son las cosas. El estructural, su jefe es la arquitectura. Si no hay arquitectura, no hay estructural. Y igual a las instalaciones, si no hay estructural, no hay instalaciones. ¿Alguna otra duda? ¿No? Muchísimas gracias. Bueno, pues le agradecemos al arquitecto Roberto Rodríguez de parte de F Ingeniería de Muchas de Pequeño gracias. Presente. Y ahorita nos vamos a estar esperando un poco para la siguiente ponencia, ya en un rato. Si gustan también pueden salir y volver a regresar, no hay tema. Muchas gracias.